Bendiciones y buenos días para todos mis hermanos, mis hermanas. En esta hora deseo compartir una enseñanza poderosa que va a ser de edificación para nuestras vidas. Del tiempo de la gracia, abástate mi gracia. Dice la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por la gracia de Dios somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia, el tiempo de la gracia, durante mucho tiempo hemos pensado que el tiempo de la gracia es un tiempo en el cual podemos, como dice el adagio popular, el que peca y reza empata. Y no es así. Dios nos dio un libre albedrío a cada uno de nosotros, a cada una de vosotras. Ese libre albedrío es el método, el medio, la forma en la cual Dios espera de nosotros lealtad, obediencia, compromiso, disposición. No es la gracia o el tiempo de la gracia un pasaporte, un permiso para hacer lo que nos provoca, lo que nos da la gana. No es así. Pensamos que el tiempo de la gracia es el tiempo en el que podemos hacer lo que nos plazca y al final de nuestros días arrepentirnos y venir ante Dios. Pero ¿qué nos garantiza que ese momento en el cual partamos de este mundo podamos tener oportunidad o tiempo para arrepentirnos y volvernos a Dios? El tiempo de la gracia no es un pasaporte para pecar y después orar a Dios, porque queremos hacer nuestro ese versículo que dice, ¿cuántas veces debemos perdonar? Hasta 70 veces 7. Y nos volvemos egoístas pensando de que cada vez que pequemos venimos delante de Dios y encontraremos el oportuno socorro. Pero llegará un momento que nuestros pecados y nuestras faltas sean tan grandes que ya ese tiempo de gracia no va a ser suficiente para arrepentirnos y volvernos a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, está el texto central de esta enseñanza. Dice la palabra de Dios: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Repito el versículo, 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate, bástame, bástanos la gracia de Dios. El tiempo de gracia es un tiempo en el cual Dios permite que por nuestra obediencia podamos sujetarnos y ser fiel a Él. Si yo llego a un lugar de trabajo o a una congregación y en ese lugar de trabajo hay normas establecidas de actitudes y comportamientos que debemos tener, o en esa congregación donde yo voy, hay unas normas internas, un reglamento interno establecido de actitudes de comportamiento que debo manejar, que debo cumplir. Y yo las cumplo porque es una exigencia de mi trabajo o es una exigencia de la congregación a la cual asista. Y las cumplo por compromiso, mas no por convicción. Las cumplo por conveniencia. En el trabajo las cumplo porque si no las cumplo no devengo un salario
con el cual subsistir. Y en la congregación las cumplo por conveniencia también, pero no las cumplo por compromiso, por convicción. Es por eso que Dios nos dio libre albedrío. Nos dio libre albedrío para que de nuestro corazón, de nuestra disposición, de nuestra actitud, de nuestro deseo, para agradarle a Él, porque por su gracia fuimos salvos, no porque lo mereciéramos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni de nosotros, ni de mí, ni de ti, porque es un don de Dios. Y no es por obras, para que ninguno de nosotros, seres humanos, nos gloriemos. Cuando nosotros decidimos de nuestra propia voluntad, como dice el pasaje de Éxodo, cuando Moisés llegó a la zarza y iba él en su vista natural, en su actitud natural, en su naturaleza humana, y dijo: iré yo y veré por qué causa la zarza no se quema. Es allí cuando Dios ve la actitud de su corazón y le dice: detente, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque tú estás en un lugar santo. Porque este lugar es un lugar santo, porque mi presencia está aquí. Donde está la presencia de Dios, ese lugar es santo. Y entonces Dios le dice a Moisés: despójate de tu calzado. El despojarnos es dejar aquellas actitudes, es dejar aquellas cosas de nuestra naturaleza que voluntariamente tenemos que entregar. Es allí donde empieza a funcionar ese libre albedrío, porque Dios le dijo a Moisés: quita el calzado. Y si Dios le dijo eso a Moisés y Moisés no hubiera hecho caso a la palabra de Dios, entonces el relato hubiera sido diferente. Entonces él no hubiera experimentado la presencia de Dios en la zarza. Entonces, cuando tú y yo, por voluntad propia, nos despojamos, el despojarse son las actitudes, el despojarse son todas aquellas cosas, esos hábitos que nuestra naturaleza nos ha inculcado desde nuestro nacimiento. Cuando tú y yo nos despojamos, entonces podemos apropiarnos de este versículo: bástate mi gracia, de 2 Corintios 12:9. Bástate la gracia de Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos el versículo de Efesios 2 que dice: por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. Somos salvos por la voluntad de Dios. Pero Jesús le dijo a los discípulos también, antes de su crucifixión, Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya, para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo Consolador. Entonces, bástate mi gracia, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos recibir que el Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida? La gracia de Dios es tan suficiente que nos dejó su Espíritu Santo para que nos acompañara. Y dice la palabra que cuando estaban en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas, diversas lenguas, como el Espíritu a cada uno le dio. Por la multiforme gracia de Dios en la vida de cada uno de esos discípulos. Por la multiforme gracia de Dios, Él nos dio a ti y a mí, a cada uno de nosotros, a cada una de vosotras, el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por el vestir, por el comer, por el mañana? Si tenemos lo más grande, si lo tenemos a Él mismo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos la Trinidad en nosotros, al Padre y al Hijo, a través del Espíritu Santo, manifestándose en ti y en mí de una manera única y sorprendente. A ningún otro ser sobre la creación le fue dada la manifestación del Espíritu Santo, solamente al hombre.
Entonces, bajo esa premisa, yo puedo decir hoy, gracias Señor, porque tu gracia me es suficiente. Tu gracia me basta. Cuando yo digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, estoy diciendo, gracias Señor, tu gracia me es suficiente. Cuando yo digo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Estoy diciendo, tu gracia es suficiente en mi vida. Cuando yo digo, en lugares de delicados pastos me harás descansar, estoy proclamando, gracias Señor, tu gracia me es suficiente. ¿Será que ese regalo de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida no es todo suficiente para agradecer, para voluntariamente decidir seguirlo, para voluntariamente decidir obedecerlo, escucharlo, para ser hijos? Porque nos hemos convertido en sus hijos. Y por su gracia, por su misericordia, por su voluntad, no porque lo mereciéramos, nos dio el regalo del Espíritu Santo. Por eso yo puedo decir hoy, gracias Señor, porque tu gracia me basta. Tu gracia me es todo suficiente. Si tu gracia a través del Espíritu Santo está en mí y a través de mí, entonces yo soy tu hijo. Entonces yo soy tu siervo. Entonces yo voy a cumplir el propósito y la asignación por la cual tú me has escogido, me has llamado, me has apartado, me has instruido, me has enseñado. ¿Será que eso no es suficiente? ¿Será que tenemos que entender que el tiempo de gracia no es el tiempo para hacer lo que nos provoque? ¿Para seguir peleando los unos con los otros? Porque Dios en su multiforme gracia nos dio a cada uno dones. Los dones son inherentes del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero los talentos son adquiridos a través del conocimiento que el Espíritu Santo nos da. ¿Cuántos dones, cuántos talentos, cuántos prodigios y maravillas Dios ha depositado en ti como vaso de honra, como vaso útil, como vaso limpio? ¿Será que estamos siendo agradecidos? ¿Será que vamos a seguir esperando no sé qué? Cuando ya lo tenemos todo, cuando tenemos la gracia de Dios en nuestra vida. Y un cristiano sin gracia, un ser humano sin gracia, es una desgracia. Dale gracias a Dios porque su gracia es todo suficiente para ti. Hoy le doy gracias a Dios porque su gracia me es todo suficiente. Y cuando digo todo suficiente, es decir, estoy completo en Cristo. Estoy completo en Él. Gracias, Señor. Y termino leyendo el versículo. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces no es tu poder ni el mío, es el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Cuando entendemos esto, este principio, esta palabra rema, este rema profético, es el poder de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces yo respondo, por tanto de buena gana me gloriaré. Es decir, por tanto de mi voluntad, por tanto de mi corazón, por tanto de mi libre albedrío me gloriaré. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias, Padre. Gracias porque hoy puedo entender Romanos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo en mi vida y a través de mi vida en mis generaciones. Amado, amada, siervo y consierva que me escuchas, hermano y hermana que me escuchas, congregación que me escuchas, amigos que me escuchan, simpatizantes que me escuchan. Si la gracia de Dios es todo suficiente para ti y para mí, pero hoy necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos darle gracias a Dios, necesitamos entender
la misericordia de Dios o nos hemos apartado, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo como mi Dios y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y límpiame de todos mis pecados. No permitas, Padre amado, que yo me aparte de ti, ahora y siempre. Amén. Padre amado, si por alguna circunstancia propia o ajena de mi voluntad me he separado de ti y no he dejado que tu gracia actúe en mí y a través de mí, hoy vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado y me deposito nuevamente en ti y te digo gracias y me reconcilio y te pido que me perdones y que saques a superficie todas aquellas actitudes, todos aquellos actos de mi naturaleza humana que impiden mi relación contigo, que impiden. Hoy me despojo, hoy entrego voluntariamente en mi libre albedrío mi vida a ti, para que seas tú todo suficiente en mi vida, para que tu poder repose en mí. Padre, gracias por esta tu palabra que es especial, porque salió de un Dios especial, que vino por el Espíritu Santo que es muy especial, para ser depositada en corazones especiales. Yo te pido, Padre amado, que esta tu palabra cumpla el propósito y la metamorfosis por el cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido con acción de gracias. Amén. Bendiciones y un buen día para todos. Que la gracia de Dios te alcance, que su misericordia nos alcance, que su gracia nos sea todo suficiente y nos baste para poder ser sus hijos, para poder ser sus instrumentos en esta tierra y establecer su reino. Dios les bendiga rica y abundantemente. Un feliz día para todos, un abrazo cordial. Su siervo, consiervo, servidor y amigo, profeta pastor Juan Carlos Muriel Correal, Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Creación, ensanchando tu ministerio, Barranquilla, Colombia. Shalom, shalom.